Ok, entonces voy a compartir. Entonces, ahí lo están viendo todos. Ahorita se los voy a mandar. Oigan, tenemos un grupo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo del grupo. No sé si ya tengan estos materiales, se los había pasado yo a Bruno. Es matemáticas MC. Voy a mandar un puntito MC, para. cierto. Ahí los Ahí, voy a mandar. Entonces, ahí ahorita, le mando un puntito. ahorita se los voy a ir mandando, pero bueno, a ver. ¿De qué trata este curso? A ver, de manera general, pues ustedes ya llevaron este, micro neoclásica, tanto en la licenciatura como en el primer curso de la maestría, y ahí no sé hasta dónde llegaron, pero tenemos dos figuras centrales, ¿no? En el caso de la micro convencional, marginalista o neoclásica o marshalliana, micro marshalliana, que son tanto el comportamiento del consumidor como el comportamiento del productor. Entonces, la idea central es, si yo les preguntara a ustedes, y creo que alguna vez lo platicamos, cuáles son los objetivos de esa teoría, pues la respuesta sería, del lado del consumidor, eh, construir una curva de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Y eso nos lo da, pues ahora sí que las preferencias normales, las llamadas preferencias normales, en donde encontramos las denominadas marshallianas, que son una función positiva del ingreso y negativa de los precios. Entonces, ante ceteris paribus, que el ingreso se mantenga constante, el aumento en los precios genera una disminución en la demanda. Y de ahí viene, pues la demanda con pendiente negativa, ¿no? Para un tipo de bienes que son considerados normales, ¿no? Entonces, pero el logro es construir esa demanda. Por el lado de la oferta, tenemos, pues ahora sí que la maximización del beneficio, y esa maximización del beneficio, tras los supuestos de rendimientos decrecientes, nos generan curvas de oferta con pendientes positivas, ¿no? Entonces ahí, ese digamos que es el objetivo en la micro convencional. ¿Y por qué? Porque al final yo sé que si tengo una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa, voy a llegar al lugar en donde se intersectan, y ese me va a dar un punto, que es el punto de equilibrio, y me va a dar una solución para ese mercado, un precio único con una determinada cantidad. ¿Sí? Entonces ese es si yo les dijera, de manera general, pues a eso se resume la micro neoclásica, a construir ese esquema de equilibrio. ¿Sí? Y luego, pues, ¿cuál es, hacia dónde avanza la teoría neoclásica? Demostrar la existencia de ese equilibrio, y que lo hicieron en su momento, Arrow y Debré en los años 50, 60, pero lo que no pudieron demostrar y nadie ha demostrado es que ese equilibrio sea único, y esa es la crítica de Morgenstern, y luego que ese equilibrio es estable. ¿Sí? Entonces, sí existe a través ¿cómo se llama? Del punto fijo, el teorema del punto fijo, pero no se ha demostrado que sea único y que sea estable, ¿vale? Entonces, si se quieren ganar el Nobel de Economía, demuestren que es único y que es estable, ¿vale? Entonces, ahí, ese digamos es eso. No sé ahí si tengan algún comentario al respecto, pero ese es, digamos, yo vería ese es el objetivo central de la micro neoclásica. Ahí vamos. Comentario, duda, nada. Ahí vamos. Ok. Entonces estaríamos de acuerdo
con esta noción, o sea, de manera general, ¿no? De manera general. Ahora, ustedes en el curso de micro con Bruno, sí, sí terminaron tanto productor como consumidor y equilibrio general, ¿o en dónde se quedaron más o menos? Sí, todos. Sí, los productores, sí. Sí, productor, consumidor y Mercados imperfectos también. mercados imperfectos. Equilibrio parcial, equilibrio general, ¿no? Entonces vieron ahí competencia perfecta, monopolio, Cournot, Bertrand, Stackenberg, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, también es interesante porque la versión marshalliana más desarrollada de la micro, pues es la teoría del productor y el equilibrio parcial, que es lo que revisaron con lo de la versión de los mercados imperfectos. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? El tema uno, vamos a tratar de reflexionar acerca de los problemas epistemológicos y metodológicos de la teoría microeconómica. Racionalidad, elección y conducta, semántica microeconómica, métodos de análisis microeconómico, relevancia analítica y hermenéutica, ¿no? Y bueno, no se espanten por las palabras filosóficas, al final vamos a estar viendo las lecturas y ahí vamos a entender. Hoy pretendo ver a Morgenstern, a Hicks, y vamos a leer esta lectura, como ya estamos en la era de la inteligencia artificial, vamos a empezar con esta, la de Duncan Foley. Pero, ¿por qué les digo como estamos en la? Lo que hice es, metí al chat la lectura y le dije, ¿sabes qué? Házmela en forma de cómic. Entonces, para que vean cómo vamos a empezar con esta, va a ser, no, es que va a ser muy, muy didáctica esta parte, ¿sí? Pero bueno, ahí están, ya ahorita vamos a empezar, vamos a discutir y vamos a ver, punto a punto esta parte, ¿no? El segundo tema es la visión alternativa del consumidor, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros conocemos la visión convencional, es un consumidor que cumple con todos los supuestos de orden, los axiomas de orden del consumidor, que son un consumidor con preferencias completas, con preferencias transitivas, reflexivas, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a ver el lado alternativo, un consumidor social, ¿sí? Que no sale del aislamiento, que no tiene definido per se por nacimiento sus preferencias, sino que se van a construir en un entorno social. Y entonces vamos a leer, bueno, vamos a tratar los temas de necesidades, las preferencias lexicográficas e interdependencia de los consumidores. Y esto es muy fuerte porque vamos a llegar a esta, ver, ¿no? ¿Cuál es el consumo individual? ¿Cuál es el consumo de los hogares? Y si se puede hablar de un consumo individual, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista marxista, recuperaremos una noción que es el consumo social, ¿sí? Entonces, y aquí vamos a leer estas lecturas que no, fíjense que no son marxistas, ¿no? Harvey Levinstein, el Van Bargon, Snow and efecto Veblen, en la teoría de la demanda, a Marc Lavoie, que es un post-keynesiano, a Steve King, que es hace mucho tiempo, bueno, ha venido muchas veces a la UNAM, está medio loco el señor, pero tiene buenas ideas, ¿no? Él es australiano, ya está jubilado, creo que ahorita andaba en la India, ¿no? Y bueno, vamos a ver ese tema. El tema 3, entonces, tenemos esta parte como que de los conceptos, de la teoría del consumidor no convencional, y luego nos vamos a ir a la teoría del productor no convencional. Sí, entonces, ¿qué vamos a ver? Estructuras con poder de mercados, desenfoques no convencionales. Vamos a seguir leyendo a Marshall desde el punto de vista de John, de John Hicks. Vamos a leer un clásico que o hay que verlo una vez en la vida del economista, a Paolo Silos Lavini, también a otro clásico que es Joseph Steindl, ¿no? Y otra vez al Loco de King, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La lectura de King es como una lectura muy, ¿cómo se dice? Como del estado del arte.
pero ya al leer a Silos Lavini y Joseph Steindl, uno entiende mucha de la esencia de la micro no convencional. Silos Lavini, él fue alumno de Schumpeter, y Steindl yo no lo metería en un cajón de post-keynesiano. Yo creo que ambos, Lavini y Steindl, tienen pues, son post-keynesianas en el sentido de creer en los rendimientos crecientes, en creer en que la producción no está atada a una cuestión técnica, sino a la demanda, y bueno, más o menos ahí. Pero vamos a verlos en su momento, y es muy interesante. Y finalmente, el tema 4, vamos a leer decisiones de innovación en mercados oligopólicos. Vamos a leer a Schumpeter, el capítulo 2. Vamos a leer a Giovanni Dossi, que son de los clásicos evolucionistas, y a Pavitt Kit, que nos va a dar como una radiografía de lo que fue los patrones del cambio técnico, más o menos en la década de los ochentas por ahí, ¿sí? Pero es relevante porque se entienden muchas cosas a través de la lectura que hace Pavitt Kate, así más o menos 80, 70 por ahí. Entonces, a ver, aquí vamos en el 4, aquí 6, no, pero tendría que ser 5. Y luego vamos a ver decisiones de inversión y financiamiento. Y ahí vamos a visitar a un clásico que es Alfred Eichner, una teoría de la determinación del margen de ganancia en oligopolio. Y vamos a ver a un francés, Thomas Dallery. Él es un tipo de mi edad. Ahora que fui a Francia lo conocí, y escribió en el 90 un artículo muy, muy, muy bueno, ¿sí? Entonces, aquí va a hablar de la relación de cómo se decide la inversión en las empresas y cómo esa decisión de inversión cambia cuando los intereses financieros se imponen en la lógica de la acumulación. Entonces es muy, muy, muy buena esta lectura, y bueno, vamos a estar ahí sobre de esos temas. Ahí vamos a entrar a detalle, algunas cosas las vamos a hacer ahí matemáticamente para que vayamos entendiendo la diferencia entre lo que es el enfoque convencional y esta visión alternativa, ¿no? Entonces, pues esa sería la presentación del curso. Ahora, ¿cuándo acabamos nosotros el curso? ¿En qué fecha acabamos nosotros? No la tengo precisa ahora, pero puede ser como 14, 15 de noviembre más o menos de las Ok, clases. entonces más o menos es el semestre UNAM, ¿ok? Es Entonces, bueno, ahí correcto. vamos avanzando, y cualquier cosa, pues vamos haciendo. No sé para cuándo tengan programado el examen, a ver cómo lo vamos haciendo, pero bueno, la idea es que vayan, yo les voy a mandar todo, o sea, las lecturas, ya se las había pasado a Bruno, pero no creo que se las haya pasado a ustedes, ¿verdad? No. Todavía no. Entonces, Bruno, pues le voy a decir, oye, Bruno, no seas envidioso, pobres chamacos, están ahí muy... A ver, les voy a pasar ahorita el temario ahí. O bueno, empezamos y luego ya se los voy compartiendo ahí el de matemáticas, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de empezar, a ver cómo nos va. Ujú. Yo creo que, ¿Empezamos? sí, Ajá. yo creo que iniciamos, hay acá ansiedad por iniciar a ver este enfoque porque les veo cara de neoclásicos y ya le quieren entrar al debate, dicen. Muy bien, pues le entramos ahí, David, pues ahí tienes que contenerlos, no se vayan a pelear, ¿no? Entonces, No, tiene que vamos a ver. proteger a la computadora. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a empezar con la de Foley, la de Duncan Foley, es la que les dije, es cortita. Y
y vean, bueno, a ver, vamos a ver. Tengo que, compartir, a ver. Share. Ahí lo están viendo. Sí se ve, ¿no? Y esa, Entonces, fíjense, a ver, es que, sí la alcanza a ver. Es que si le pongo pantalla completa ya no, bueno, a ver, déjenme ver. Sí la estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, ¿no? Ajá, compartir share, ahí está. Bueno, a ver, voy a reducir aquí para que se vea más grande, a ver si puedo hacerlo. Bueno, ahí. Entonces, la lectura de Duncan Foley se llama La extraña historia del agente económico, ¿no? Entonces, Duncan Foley, pues si ustedes se recordarán, yo no diría que es marxista, pero por ahí es un tipo heterodoxo que escribe famosísimo, ¿no? Que ha escrito mucho de teoría económica y desde un punto de vista heterodoxo, ¿no? Entonces dice, fíjense cómo empieza, ¿no? Entonces, esto lo hice con la inteligencia artificial, le dije, a ver, pónmela así, ¿no? Entonces dice, y vamos a entrarle aquí al debate, ¿no? Dice, la economía ha imaginado al agente económico, ¿sí? De muchas formas a lo largo de su tiempo. Su historia es sorprendentemente inestable y reveladora. Entonces, si nosotros eh, pensáramos en Marx, todos tuvimos alguna vez una lectura de Marx, ¿no? Y entonces, Marx habla siempre no de individuos, sino de clases sociales, ¿no? Entonces, en aquel momento de la economía política, incluso Adam Smith y Ricardo hablaban de clases sociales también, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, pues sí, todos los clásicos hablaban de clases sociales, ¿no? Los trabajadores, los burgueses y el Estado a veces, ¿no? Porque era este pensamiento liberal de Smith, de Ricardo, pues ellos estaban en contra de los reyes, ¿no? Y de la prohibición al libre comercio, ¿no? Al libre cambio. Entonces, pero la concepción de los individuos pues se difuminaba al nivel de grupo social, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo imaginaba, por ejemplo, los marginalistas? Sí, eh, la revolución marginalista, que fue, pues, el ataque contra la visión marxista, pues los marginalistas empiezan a ver al individuo en aislamiento, ¿no? Entonces, y ahí está la frase desde 1800 de Jeremy Bentham, ¿no? Que decía, ¿no? El hombre es esclavo, que lo vamos a leer ahí, ¿no? El hombre es esclavo de dos amos, el placer y el dolor. Buscará maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? Entonces ahí, pero ya se individualiza y lo pone desde un punto de vista hedonista, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos dos puntos de vista, uno que ve al hombre desde un punto de vista social y otro que lo ve desde un punto de vista individual. Ahí Marx, ahorita ya no me acuerdo qué parte del Capital, hablaba dice, esas son Robinsonadas, decía él, ¿no? Refiriéndose a la idea de Robinson Crusoe, ¿no? Entonces vamos a avanzar en esta parte. Entonces, no sé, ahí, bueno, empezamos, ¿no? A ver, luego dice, ¿qué es el agente económico? Dice, los fenómenos económicos tienen dos caras, dice, surgen de acciones individuales, comprar, vender, contratar, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién compra? Pues nosotros como individuos, ¿no? ¿Quién vende? Pues el empresario como productor, ¿no? Dice, pero siempre se presentan como fenómenos agregados, entonces tienen una doble visión. La agregación, si yo hablo de la venta-compra, pues ya estoy viendo el PIB, ¿no? El PIB que es agregado. Consumo de los individuos a nivel agregado, pues digo que es el C, ¿no? El consumo, ¿no? La inversión de los individuos es el I, pero ya lo estoy viendo en agregación, ¿no? Entonces, tengo esos dos niveles, ¿no? Lo individual y lo agregado. Entonces ahí vamos, ¿no? Luego sigue, ¿no? Dice economía política clásica y Marx. Dice el individuo social.
Los clásicos Smith, Ricardo y Marx veían a la gente como un ser social, moldeado por relaciones y contenidos históricos, ¿sí? Es lo que estábamos platicando. Dice, el ser humano tiene necesidades, trabaja, interactúa y está inserto en instituciones y relaciones de poder, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, pero también otra cosa importante de la economía política clásica es que eh, se llamaba economía política, porque reconocía el papel de los grupos del factor político en la determinación de la distribución económica, del excedente económico, ¿no? Y de otra, sin embargo, por ejemplo, los marginalistas y los neoclásicos ya no ven esa parte del grupo como un factor que influya en la distribución del excedente económico, sino que lo reducen todo a la idea de la productividad. Entonces, cada factor es remunerado por su productividad y ya no hay un componente político, ¿no? O sea, ¿por qué le pagan a Lito Moreno? Ay, ¿por qué le pagan? ¿Por una cuestión de productividad? Pues, ¿no? Entonces, bueno, a ver por qué. Y el hecho, ¿no? Y es que es bien importante, el hecho de yo pagarle eh, parte de la bolsa, porque a los partidos políticos de manera general se les paga del presupuesto que depende de los impuestos o de los ingresos públicos, ¿no? Y entonces, ¿qué razón tiene pagarle a un señor y dónde mido la productividad de este señor, ¿no? ¿O por qué le estoy pagando a este señor? ¿Porque es parte de un grupo? ¿No? O sea, esas cuestiones no están en la explicación de la distribución del excedente desde el punto de vista neoclásico, ¿no? Entonces, tal vez ya en los análisis más recientes del institucionalismo de Douglas North, ahí podría tal vez encontrar algún tipo de análisis de la corrupción, que a través de la corrupción yo pueda estar distribuyendo de manera ineficiente el excedente económico, ¿no? Pero no por una razón política, bueno, que corrupción no necesariamente es político, pero bueno. Ahí está, ¿no? Entonces eso es hacer como esa reflexión, ¿no? Entonces, vamos a ver. El ascenso del Homo económicos. Entonces estamos hablando ya de lo que marginalismo, ¿no? La idea del marginalismo. Marginalismo antes de la teoría neoclásica, pero van las juntas de la mano, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí, ¿quién podríamos citar de manera general en 1900? Pues está Lionel Robbins, está Pareto, ¿no? De los que están hablando ya otra vez del Homo economicus, pero también están todos los marginalistas, ¿no? Dice el propio, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama? Hayek, el propio Hayek, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿no? A final del siglo XIX y comienzos del XX se impone una nueva imagen de la gente, dice. Un individuo aislado, racional, sin que nos expliquen qué es racional, que busca maximizar su interés propio, placer, riqueza y utilidad, ¿no? Dice, prefiere más a más, ordena sus preferencias y elige siempre la mejor opción. En eso radica la racionalidad, ¿no? Que prefiere más a más, que es capaz de ordenar sus preferencias y que elige siempre. El lagrangiano, siempre aplica el lagrangiano, ¿no? Cuando va a la tienda, así como ustedes, están haciendo su lagrangiano, ¿no? Y maximizan su consumo, ¿va? Entonces, pues no sé, hasta ahí, alguna cosa que quieran comentar, David, todos ahí para que se enriquezca esto, porque si no, es el monólogo. El profesor, bueno, para comentar en el sentido de que, bueno, el ascenso del marginalismo, ¿no? Se da en esa segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El principio del XX.
digamos, esta aportación del ceteris paribus, la aportación eh, del desarrollo matemático, algebraico, ¿no? Realmente, o sea, como que se fortalece mucho con el marginalismo, ¿no? La aparición de las escuelas, ¿no? La inglesa, la inglesa, la que está en Suiza, no sé si se sabe verlo. Es Gibbons y Menger, ¿no? Gibbons en Ajá, Inglaterra y la Menger, ¿no? ¿no? Ujú. Sí, síguele, síguele, síguele. Así, o sea, el ascenso de esas tres escuelas, quizás eh, estos, el de la segunda generación inglesa, ¿no? Es el así como el más connotado, ¿no? De Marshall, ¿no? Y bueno, bueno, y el desarrollo de lo que mencionaba, ¿no? Estas curvas de oferta y demanda, digamos, pues es la aportación, el equilibrio parcial y todo, ¿no? Pero hay algo que, y eso es lo que yo he venido, digamos, comentando. Bueno, a mí no me gusta, a mí no me gusta la microeconomía, es algo personal, pero por el convencionalismo, y todo, pero hay algo que una vez estaba leyendo a Feijóo, una introducción de un libro de Arturo Huerta, ¿no? Y él menciona, o sea, y creo que es citando a Pareto, creo que es Pareto, o si no me equivoco, Pareto fue senador de Benito Mussolini, ¿no? Eh, y él decía, bueno, y aparece en la historia del marginalismo, sí, sí es Pareto, ¿no? En la historia del marginalismo como el sucesor de Barras, ¿no? De la escuela suiza, ¿no? Eh, y, y bueno, y hacia ahí va Venezuela Feijó, ¿no? O sea, no hay que perder de vista el elemento ideológico que está de manera inherente en este ascenso de esta escuela. Y bueno, es existente ese elemento ideológico que al día de hoy se aprende hasta el día de hoy, ¿no? Y es en inglés es core, algo así, lo obligatorio. Es como lo obligatorio en cualquier escuela de economía. Yo creo que hasta en la New School, ¿no? Esta escuela heterodoxa, neomarxista, allí en Nueva York, ¿no? Pero eso me pareció muy interesante en el caso de Feijóo, ¿no? De que no hay que perder de vista el elemento ideológico va acompañado con el ascenso de esta escuela del marginalismo, ¿no? Y el tipo Sí. lo dice correcto, ¿no? Porque es una pared, que fue senador de Benito Mussolini, y creo que siendo senador de Mussolini, este, no se esperan grandes cosas en términos ideológicos, ¿no? Este, O mucho, o se espera mucho también bueno, no, ahí nada más fíjense, yo creo que sí es necesario hacer hay que, históricamente sí replantear, pero en términos, también en términos del pensamiento económico, ¿no? Entonces, o sea, la idea del valor, ¿no? El valor en los clásicos. Y yo creo que ya queda claro con Smith cuando dice, ¿no? El valor de la sociedad, está en la riqueza de mercancías y no sé qué. Pero él habla del trabajo, Smith. Tanto Smith como Ricardo hablan del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, poner en el centro, pero hay una visión de Smith y de Ricardo en donde ellos piensan y a veces lo dicen, que la remuneración al factor trabajo es justa, porque se remunera el trabajo. Y entonces viene Marx y dice no, ¿no? Él por eso rompe con ellos, ¿no? Dice, no, al trabajador no se le remunera su trabajo, se le remunera su reproducción. Y la reproducción no es lo mismo al trabajo. Entonces, Marx crea el concepto de explotación, pero sigue valía, ¿no? estando, ajá, sigue estando el trabajador en el centro de la creación de valor. ¿Y qué hacen los marginalistas? Por eso es la contrarrevolución marxista, ¿no? Invisibilizar al trabajo y volver a la visión de que a cada quien se le paga de manera justa con respecto a sus productividades. Y sacan la noción de la idea de que el trabajo, dice Menger, es el esfuerzo, es un esfuerzo doloso de la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, que es algo malo el trabajo, ¿no?
y lo pone ahí como, entonces el trabajador tiene que decidir entre el ocio y el trabajo, ¿no? Y de ahí sale la visión esta célebre de que el pobre es pobre porque es flojo, ¿no? Entonces y es una posición ideológica también, ¿no? Pero entonces esa es la contrarrevolución marxista y luego ya llega, bueno, ahí entre esos va el Ras. Pero fíjense algo muy interesante que Menger, ellos matematizan la utilidad, pero están conscientes de que la utilidad no se puede medir, ¿sí? O sea, saben que no se puede medir, pero sin embargo dice, bueno, vamos a ver, porque se dan cuenta del problema de la comparación interpersonal. Vamos a ver, vamos a avanzar, pero es bueno así como eh, eh, regresar a la historia y ver por qué salen las teorías, ¿no? O sea, ¿por qué están saliendo las teorías? La teoría marginalista ya en ningún momento pone al trabajo como el generador central del valor. Lo que genera el valor es la utilidad para ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí están las tres, ¿cómo se llama? La forma de causación de Gibbons que dice, ¿no? El costo de producción determina la oferta determina el máximo nivel de utilidad y la utilidad determina el valor. Entonces, eso es lo que dice Gibbons y al final, ¿dónde está el trabajo? ¿Sí? Al contrario de los clásicos y Marx, ¿no? Pero bueno, entonces volver a poner al individuo como en el centro de la creación de valor. Entonces, eso es, a mí me parece, yo creo que la central dentro del debate entre los clásicos marginalistas y lo que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? Perdón, Entonces, perdón. adelante. O sea, ¿cómo es esa línea de la oferta determina la utilidad y la utilidad del valor? Antes de eso, ¿qué va? ¿Qué va? Dice Gibbons, ¿no? El costo de producción determina la oferta. La oferta determina el máximo nivel de utilidad y la utilidad determina el valor. Eso es Gibbons. Son las tres, no me acuerdo. Si lo pones ahí en el chat, ponlo así, la causación de Gibbons, algo así. Pero ese es, ¿no? Entonces, oferta, demanda, ¿no? Y está interesante eso. Gracias. Eh, Entonces, bueno, entonces regresamos a esta visión que ya lo sabemos. Entonces, la racionalidad se centra en eso, ¿no? En que, en que se supone que todos los individuos traen el lagrangiano en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, eh, las primeras críticas, dice, al inicio del siglo XX, dice, los filósofos y economistas cuestionan al hombre económico, ¿no? Al homo economicus. Dice Veblen, que es el primer institucionalista, bueno, el creador del institucionalismo americano. Y ya después el sucesor de Veblen es John Kenneth Galbraith, y de ahí ya no hay, ¿no? El institucionalismo americano, el nuevo institucionalismo que dicen que ese no tiene nada que ver con el institucionalismo de Veblen, ¿no? Douglas North no es heredero del pensamiento de Veblen. Hay nada más para que vayan haciendo, poniendo sus muros, ¿no? Teóricos. Dice, las personas buscan estatus, imitación, hábitos, no solo interés propio, ¿sí? Entonces aquí él se separa de esa visión individualista y dice, a ver, el consumo no depende del individuo, depende de un individuo que se construye en lo social, ¿no? Dice, las decisiones están influenciadas por instituciones, normas y cultura, ¿vale? Entonces, y luego viene Keynes en los 30, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Keynes? Y se rompe con la idea de que los mercados siempre tienden al equilibrio. Habla de los equilibrios múltiples, pues a él le tocó ya analizar la crisis del 29, en donde murió la racionalidad, murió la teoría ortodoxa, ¿no? Porque falló ahí Fisher. Fisher decía que no iba a haber crisis,
De hecho, Irving Fisher, hay una anécdota de él, porque antes de la crisis del 29, pues veía, a ver, ¿en qué se basó la crisis del 29? En que había muy buenas expectativas por ciertos descubrimientos, y la bolsa creció, ¿no? Eh, y Irving Fisher estaba convencido de que ese crecimiento de la bolsa iba a ir aparejado en crecimiento de la ganancia industrial en esos sectores innovadores, pero entonces apostó mucho dinero en la bolsa, también hasta la fortuna de su hermana. Entonces, cuando llega la crisis del 29, pues ahí dice, pues se quedó pues pobre, ¿no? Y hasta perdió el dinero de su hermana. Entonces, y eso, ¿por qué es una anécdota? Porque Irving Fisher era de los más, pues, neoclásicos recalcitrantes de ese periodo de la historia, y posteriormente escribe un artículo que se llama Debt Deflation Theory, en donde dice me equivoqué de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, Irving Fisher se vuelve heterodoxo en ese artículo del Debt Deflation Theory. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó en los 30? Pues la crisis, ¿no? Y entonces llega Keynes y dice, los agentes se enfrentan una incertidumbre radical, ¿no? Sus decisiones dependen de convenciones, confianza, expectativas cambiantes y de los llamados espíritus animales, ¿no? Entonces ahí tienen a Keynes hablando de la trampa de la liquidez, ¿no? Que cuando hay trampa de liquidez, aunque bajen la tasa, pues ya no hay inversión, ¿no? La gente no tiene confianza en el futuro, y por más de que le muevas, ya no va a haber un cambio en las expectativas. Y propone que el Estado le entre para recuperar las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Rompe con esta idea del mercado perfecto que se equilibra, y empieza a cuestionar los fundamentos de la visión convencional y también del comportamiento racional de los individuos, ¿no? ¿Sí? Y aquí en los espíritus animales, en la cita de Keynes, que se puede leer en la teoría general, pues habla de que pues, a veces los hombres este, eh, realizan las cosas hasta por corazón, estómago, ¿no? O sea, sentimiento, pasiones, ¿no? Entonces es importante entender, pues, que a veces el hombre se comporta de una forma irracional, ¿no? Irracional, diferente a lo que diría la teoría convencional, ¿no? Entonces ahí vamos, ahí vamos. ¿Y qué llegan a cabo Newman y la racionalidad bajo incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay incertidumbre? Pues la teoría del equilibrio general se desvanece, y dice, von Neumann propone la teoría matemática de la elección racional. Dice que aún con incertidumbre los agentes pueden asignar probabilidades y elegir maximizando la utilidad esperada. Entonces ya pasamos a la idea de la teoría de juegos, pero pasamos de un equilibrio único a múltiples equilibrios. Entonces ya vamos a meterle ahí la estadística, y ya no vamos a maximizar la utilidad, sino la utilidad esperada, ¿no? Que es el promedio de lo que esperamos en determinado tiempo. Entonces, ahí van agarrándose, ¿no? Bueno, ya que se acabó la idea del equilibrio único. Ah, no, pero pues podemos hacer teoría de juegos y metemos aquí, y vamos a conseguir mantener la idea de la racionalidad. Y ahí está la teoría de juegos, ¿no? Nash, el equilibrio entre agentes racionales, la teoría de juegos. Cada agente elige racionalmente anticipando las elecciones de los demás, ¿no? Y nace la visión del comportamiento estratégico, y bueno, pues ahí tratan de componer pues el barco ya después de que se hundió. Entonces vamos a ver. Después llega Herbert Simon, y él va a analizar desde un punto de vista cómo se comportan los hombres en contextos de racionalidad limitada, ¿sí? Y va a romper con la idea de la maximización, ¿sí?
Y ahí vamos a ver también a Simon, ¿no? Dice, Simon critica la idea de una gente que sabe y calcula todo. Dice, nuestra mente tiene límites, no maximizamos, satisfacemos. Buscamos opciones suficientemente buenas, ¿sí? Pero una suficientemente buena no es óptima, no es la óptima matemática, ¿no? Dice, el agente es un tomador de decisiones limitado que usa reglas y heurísticas. ¿Qué es eso? Patrones, ¿sí? Patrones de consumo, rutinas, ¿sí? Anclajes. ¿Qué es un anclaje? A ver, si yo les pregunto, ustedes digan, una marca de coche que les guste. Bueno, Toyota. Toyota. A ver, ¿qué sigue? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Ese sí salió muy fifí. A ver, ¿qué sigue? Este, eh, Chevrolet. Chevrolet. Ok. ¿Qué sigue? Mazda. Mazda. ¿Qué sigue? Volkswagen. Por línea, dice. Oh, línea, a Suzuki. ver, ok. Fíjense, ahora, a ver, la cuestión es, ¿por qué eligieron la que eligieron? Bueno, en este caso pienso en, digamos, el enfoque de mercantil de esta marca que es durabilidad, ¿no? Eso es lo que crees porque ya tienes un Toyota o lo que te dijeron. Ah, digamos que es el enfoque mercantil porque no tengo uno, ¿no? Ah, mira qué padre, eso es como te... Pero entonces tú crees eso porque alguien te lo dijo, no porque tú lo sientas. No lo he experimentado, ajá. Ese es un anclaje. A ver, ¿qué sigue? Ah, bueno, yo por la relación calidad-precio, también por comparativas que tuve que hacer Ujú. para poder tener sí, para poder decidir entre vehículos, ¿no? De la misma gama. Ajá, ok, ok. Pues, ¿crees que existe un coche mejor que el tuyo? En relación calidad-precio, Ajá. seguro sí, pero quizá no llegue a él, ¿no? ¿Por qué O no? sea, quizás sí, no, no sé, no tengo toda la Entonces, información. entonces no eres racional. Siempre está ahí. Pero bueno, claro, sí, restricción presupuestaria. No, claro, no soy homus economicus en su máximo esplendor, ¿no? Porque no tengo el completo de la información disponible y conocida. Entonces estamos en contextos de racionalidad limitada, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Y sí, qué sí. hacemos? Pues nos agarramos de nuestra propia experiencia y te anclas, ¿no? Te anclas. Este, ¿Por qué no comprarían un carro chino? Por los suministros. Suzuki se les hace buena marca. A mí sí, sí, a mí sí me sale, Suzuki no tiene planta en México, ya tiene muchos años aquí. claro. Sí, Los suministros se traen de Japón. claro. Por ejemplo, ¿no? Ujú. Los suministros se traen de Japón en barcos coreanos o chinos. Sí, creo que en el caso de la industria automotriz china, hasta el momento está expuesta a muchos factores políticos. La industria, ¿no? Digamos, técnicamente, bueno, hacen su trabajo, ¿no? Pero está expuesta a estos factores políticos y por otro lado, hay incertidumbre todavía, digamos, en el mercado con respecto a durabilidad, por ejemplo, ¿no? Que eso es la única forma de irlo demostrando es con el transitar del tiempo y al mismo tiempo cómo la propia industria china automotriz irá evolucionando
porque, bueno, si tomamos como referencia justamente la industria automotriz japonesa, parece ser que siguió la misma ruta, ¿no? En la década de los 70 se pensaba que comprar un vehículo japonés era comprar baratijas, ¿no? Algo más o menos parecido a lo que está sucediendo con la industria automotriz china en este momento. Sí, o lo que, y más reciente, lo que pasó con los Kias y los Hyundai, ¿no? O sea, cuando llegaron, pues no había confianza, pero esto que tú comentas, el hate, que podríamos llamarle ahí contra los carros chinos, o sea, deviene de una cuestión tal política, de decir que pues todo lo chino está chafa, que alguna vez lo fue, ¿no? Que alguna vez lo fue cuando llegaban estos coches, los que vendía Electra, los FAO, ¿no? Que eran muy malos, pero bueno, estaban en un proceso de aprendizaje. Pero eso también, esa retórica o la idea que nosotros tenemos, ¿no? De que los carros chinos son malos, también es un anclaje, ¿no? Se convierte en un anclaje que te limita a decir, no, pues los carros chinos no, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero además, O, también hay una gama, o sea, es decir, de los carros chinos, ya hay una variedad importante en calidades, ¿no? Y en precios. Porque, por ejemplo, nada más hablando del Aveo, que el Aveo, aunque es Chevrolet, la línea de montaje es china y el modelo, o sea, realmente es chino. Yo había visto los Aveo y de había visto... Latitud, ¿te acuerdas de Latitud? Sí, 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 Ese era Hyundai. sí, Nada más le sí. cambiaron la marca acá de Chevrolet. Sí, y ahora también pasa lo mismo con la... la Group, que también lo estuve viendo y, por ejemplo, de los problemas que muestran, yo fui a ver un par seminuevos también para corroborar, y el tema de la carrocería es, o sea, la calidad del producto es baja. Entonces, claro, son los riesgos que uno corre, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todos los vehículos chinos sean malos, o sea, si uno puede elegir una marca de mayor gama, ¿no? Con mayor confianza, una vez que uno prueba cierto vehículo, está bien, pero claro, hay ciertas gamas de vehículos en donde uno más vale no arriesgarse. Digo, y no Tengo un solo por carro los chinos, chino. lo digo en Yo general, tengo sí, un ¿no? carro chino y es el mejor carro que he tenido. Cambié mi Mazda 3 por Claro. un carro chino. Es el mejor carro, ¿Cuál es? el mejor carro que he tenido. ¿Cuál es? Hazle comercial ahí a ¿Cuál ver. es? ¿Cuál es? No, no, a ver, hay marcas, ¿no? Es la marca Chang'an, ¿no? Entonces, si uno se va a los fundamentales, por ejemplo, no a la idea de la marca, porque la marca es un anclaje, ¿no? Decían Toyota, Honda, ¿no? Volkswagen. Volkswagen, pues bueno, tiene una historia, ¿no? Y cualquiera de nosotros en algún momento se ha subido o ha tenido un bocho, ¿no? Y entonces la industria alemana, pues se conoce con buena calidad y además, pues los alemanes Volkswagen, pues hacen Porsche, hacen, ¿no? Mercedes, no Mercedes-Benz, ¿cómo se llama? Audi, ¿no? Entonces, todo ese tipo de marcas. A lo que voy yo es, si no, o sea, no te animas porque tienes un anclaje, ¿no? Pero cuando ya te animas, ves que lo que tú pensabas, pues no era real, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no estamos maximizando porque estamos en un contexto de racionalidad limitada, por información incompleta, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces, ahí está Herbert Simon, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te vas a los fundamentales, que es lo que yo hice. A ver, quiero comprar un carro chino. ¿Cuál voy a comprar? Pues me puse a estudiar las marcas, ¿no? Las industrias. A ver, Chang'an, ¿por qué Chang'an? Porque es una marca que ya tiene 100 años en el mercado, que hizo joint venture con Ford, con Mazda, con Suzuki, ¿no? Entonces, pues, desde mi perspectiva, es una marca que ya se sabe todo el secreto de todas las demás marcas de estas, ¿no? Y que a lo largo de los años se ha logrado colocar entre las marcas de automóviles que más venden en el mercado, ¿sí? Entonces,
esa fue mi elección, no por anclaje, sino por más o menos una cosa fundamental, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ahí son esas cosas. Y uno se lanza y dices, bueno, pues órale, si te equivocas, pues te equivocaste, ¿no? Pero me parece que lo que dice Simon es bien, bien real, ¿no? Nosotros vivimos compramos lo que a veces nos dicen, nos recomiendan, pero no porque nosotros, tengamos bien definidas unas preferencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está. Dice, más allá del interés propio, ¿no? Y ahí reciprocidad y normas. Dice, investigaciones en experimentos y teoría muestran que las personas se preocupan por la equidad, la reciprocidad y la reputación. Si me tratas bien, te trato bien, ¿sí? Pero eso, fíjense ya, este es bien interesante porque no se habla del individuo aislado, sino se habla de ya cuando los individuos se interrelacionan. Lo primero es tener una pareja, ¿no? Así. Entonces, cuando tienes una pareja, pues estar en pareja rebasa la idea de individualidad, porque tienes que cooperar y aunque haya un interés, porque ustedes cuando conozcan a una muchacha o un muchacho, lo que sea, ¿no? Pues van a tratar de agradarle y en eso es renunciar un poco a la individualidad para, pues, cooperar con él, con ella, ¿no? Entonces eso no es maximizar mi utilidad per se, ¿no? Es tratar de comportarme en grupo, ¿no? En pareja, en grupo. Y entonces dice, la cooperación también importa, dice, la gente no solo es maximizador, tiene normas, emociones y sentido de justicia, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y mañana, ¿dónde estamos hoy y mañana? Dice, hoy coexisten muchas imágenes del agente económico. No hay un consenso. Y esa diversidad enriquece el debate, ¿no? Racionalidad, maximizador, ser social e histórico, limitado y psicológico, cooperativo y normativo. La pregunta abierta de Foley: ¿necesita la economía un único modelo del ser humano? Entender el agente económico es entender quién somos como seres sociales, ¿no? Entonces, ¿sí? Somos seres sociales. La economía es una ciencia social. ¿Va? Entonces, más o menos queda claro. O sea, esta es el primer saque y vamos a entrarle. ¿Va? ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí. Órale. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Voy a cerrar esta. La que sigue, la que sigue. Entonces, pero guardar, no guardar, bueno. Ahora vamos entonces, ¿qué esperaría yo? Pues que le echaran una leída rápida a estas lecturas. Les voy a pasar lecturas, las diapositivas, ¿no? Para que las tengan. Entonces, vamos a leer a Oscar Morgenstern. Voy. A ver, lo que voy a hacer es transformarla en PDF. A ver, guardarla como PDF. Guardar. Y ya la puedo, poner en ¿cómo se llama? En. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Aquí está, ya. Ahora sí, la voy a poner. Voy a compartir. Creo que aquí hay vista de presentación. A ver. Vista de una página. Modo pantalla completa. Bueno, a ver, ahí va, ahí se ve. Voy a compartir. Entonces, aquí ya todos están viendo ahí la diapositiva, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién es Oscar Morgenstern?
Oscar Morgenstern, pues es junto con, ¿cómo se llama? El otro de la teoría de juegos. Bueno, no, bueno, ese es el creador, pero en la economía es Von Neumann, Morgenstern. A ver, el otro, grítame. Von Neumann, Ay, bueno, el otro ahorita se me olvida. Pero ellos son los creadores de la teoría de juegos, ¿sí? Sí, sí, es Newman, von Neumann, Newman y sí, 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 efectivamente. Newman y Morgenstern. Ellos son los creadores de la teoría de juegos para la economía. Entonces, fíjense, esta lectura se llama los 13 puntos críticos de la teoría, pues, convencional. Y bueno, vamos a ver lo que Morgenstern, que no es pues keynesiano ni un mugroso marxista como yo, ¿no? O sea, es alguien decente, pues con un pensamiento matemático, ¿no? Reconocido por el mainstream, pues bueno, vamos a ver qué dice de la teoría convencional. Dice, Oscar Morgenstern y la crítica a la teoría económica convencional, problemas empíricos, interacción estratégica y límites del equilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer en este paper? Como cualquier vendedor, va a vender la teoría de juegos, pero en el camino se va a llevar entre las ruedas a la teoría neoclásica. Dice, el punto de partida, ¿no? Problemas que la teoría no ve. Y empieza la lectura con una cita por ejemplo, de un matemático. Déjame ahorita, ¿cómo se llama este cuate? Pero ahorita les digo. Eh, en donde ese matemático habla de los 25 problemas no resueltos de la teoría matemática. El matemático se llama, ¿cómo se llama? Ahorita les digo, David Hilbert. Entonces, en 1900, les digo ahí, Morgenstern dice, en 1900, David Hilbert menciona 23 problemas no resueltos de las matemáticas, ¿no? Y empieza ahí a decir, ¿no? Robert Hilbert, en esa conferencia dice, bueno, pues existen 23 problemas no resueltos que hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces ahí, a los que estén interesados, le pueden poner ahí en el chat cuáles son los 23 problemas no resueltos que llamaba Hilbert y que vean ahí cuáles ya se han resuelto y cuáles no. ¿A qué voy con esto? Que él empieza a decir, bueno, todas las ciencias, ¿no? Son autocríticas, son reflexivas y empiezan a debatir qué es lo que han explicado y qué no. Entonces, por eso cita ahí a Hilbert, ¿no? Entonces dice, una ciencia avanza cuando reconoce sus problemas no resueltos. Y entonces, ¿qué dice ahí Morgan? Se dice, los libros de texto, dice, presentan la teoría, y está hablando de la teoría económica, como si sus problemas fundamentales ya estuvieran resueltos, ¿sí? En todos los manuales, pues parecería que no hay problema, ¿no? Y que la realidad es lo que dice el manual, que los individuos se comportan como dice el manual. Dice la realidad, los fenómenos económicos contienen problemas difíciles que rara vez aparecen en la enseñanza convencional. ¿Cuál es el criterio? Dice, una teoría debe juzgarse también por su capacidad para confrontar problemas empíricamente, ¿no? Entonces ahí lo central es que habla de que la teoría neoclásica no se ha sentado a ver cuáles son los problemas de consistencia interna que tiene y avanza como si eso no importara, ¿sí? Dice, la crítica no es contra la formalización, es contra formalizar el problema equivocado. ¿Sí? Entonces, ahí va. Dice, economía como ciencia empírica, ¿no? Entonces dice, riesgo de abstracción, dice, la mente puede alejarse de la realidad e introducir conceptos puramente hipotéticos, incluso palabras centrales como competencia, cambian de significado dentro de la teoría, ¿sí?
¿Y a qué se refiere, por ejemplo, con este concepto de competencia? Si yo les preguntara, ahora que vieron con Bruno, el concepto de competencia perfecta en la idea de los mercados, ¿cómo se llama? Los mercados perfectos, imperfectos, monopolio, ¿no? En este equilibrio parcial, ¿cómo describirían la competencia ustedes neoclásica? En el equilibrio parcial, ¿qué se entiende por competencia? A ver, los supuestos de la competencia perfecta. A ver, ¿te acuerdas de eso? Que son tomadores de precio, Ujú. hay muchos participantes en el mercado. Muchos participantes, Por ahí todos había- maximizan desde el precio es igual al costo marginal, ¿Producto homogéneo? producto homogéneo, Ay, empresas salida. del mismo tamaño, ¿no? La Con la participación de un misma individuo no tecnología, modifica. ¿no? La participación de un individuo no modifica, ¿no? El comportamiento. El comportamiento, ese es central, ¿eh? Ganancia Por cero. eso, por eso la demanda del mercado es una horizontal, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, y si ustedes entran en una competencia, ¿no? Si se ponen a correr ahí, ahorita salen ahí a correr para que les dé el aire, ya este, ¿qué va a pasar? Corren de lado a lado, ¿qué va a pasar? En una competencia, ¿qué pasa? Pues hay diferenciación, ¿no? En el rendimiento. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿están en la línea de meta o van a correr 100 metros? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el posible resultado? Unos tres desmayados y otro. Exactamente. Que nadie Que llega uno y tiene que uno tiene que ganar, ¿no? claro. ¿Sí? ¿O todos van a ganar? Pues no, ¿verdad? Todos son diferentes, algunos desayunaron, algunos no, algunos durmieron bien, algunos no, ¿sí? Y alguno va a ganar, pero no todos, ¿sí? Entonces, el concepto de competencia que tiene la teoría neoclásica no es competencia, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el resultado natural de la competencia? ¿Que todos ganan? ¿Que todos son iguales? ¿Que todos se reparten en el mercado? ¿Ese es el resultado natural? No, ¿Cuál es el resultado natural? va a haber un ganador al final. Entonces, ¿eso en economía cómo se le llama? De competencia imperfecta. Exactamente, o sea, es un mercado, va a ser un mercado o monopólico difícilmente, pero oligopólico seguro. Entonces, el resultado de la competencia es el oligopolio. Incluso cuando hacen el ejercicio de Cournot con eh, que lo llevan al límite, que meten N competidores, tienden al resultado de competencia perfecta, lo que es ridículo, ¿sí? Pero es ridículo porque están suponiendo que todos son iguales y ninguna empresa en la realidad es igual, ¿no? Entonces, pero por partes de supuestos que son eh, contrastantes con la realidad. Y, a ver, no estoy diciendo que esté totalmente mal, pero decir que así se va a comportar la realidad es lo que está mal. O sea, tú puedes suponer que son iguales y vas a llegar al resultado de competencia perfecta. Y no necesariamente, porque luego lo vamos a demostrar. Pero estás partiendo de supuestos que no son reales. Entonces, ok, ¿por qué partes de supuestos no son reales? Para crear un modelo de comportamiento, supuestamente, en donde todos van a ser iguales, tienen la misma tecnología,
se reparten en el mercado, llegan al precio igual al costo marginal, ¿no? Pero eso no te explica la realidad, ¿no? Entonces, eh, ¿te quedas con ese modelo o te alejas de ese modelo? Ese sería, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos quedamos en esta parte de la competencia. Entonces, el concepto de competencia de lo que dicen los neoclásicos, pues es distinto a lo que en la realidad, a lo que se produce de una competencia real, ¿no? Entonces, tres razones para rechazar la teoría, dice. Resuelve un problema que no es empíricamente relevante, ¿no? Parte de supuestos impropios o excesivamente simplistas. Las conclusiones no se siguen de los supuestos aceptados, ¿vale? Dice, el método axiomático puede ser poderoso, pero la consistencia formal no sustituye la relevancia empírica, ¿sí? O sea, creer que ese resultado es lo bueno y que la realidad está mal, es lo que está mal, ¿eh? Entonces, el modelo neoclásico, el modelo de manera general, lo que asume es que la realidad está mal, no que el modelo está mal, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y no hay una reflexión de decir, no, a ver, el modelo, no, el modelo está mal, no, no está mal, ¿no? A ver, hay que cambiar los supuestos para acercarnos a la realidad y no tratar de cambiar la realidad para que se ajuste al modelo, ¿no? Entonces vamos a seguir. Dice maximizar, Profesor, dice, adelante, adelante. comentario. Estos supuestos de la competencia perfecta en algún momento en las pláticas en el semestre pasado, en lo personal yo trataba de ubicarme en la realidad y no sé si estaba mal, pero caía mucho en que la realidad, por lo menos aquí en el estado de Chiapas, pues, algunos de los supuestos sí se cumplían y hasta cierto modo en que todos eran conocedores que los competidores conocían a todos y que tomaban el precio a final de cuentas, o que por lo que estamos diciendo ahora, pudiéramos también caer en esa como que limitación de querer ajustar o imponer esta idea de competencia en una realidad que no lo está realmente describiendo. Pues ese es el riesgo. Pero además, o sea, a ver, igual y por ejemplo, tú estás hablando de productores en Chiapas, pequeños, que a lo mejor sí tienen ciertas características similares, ¿no? Entonces, ahí podrías aplicar cierto modelo de competencia bajo ciertas circunstancias, pero el problema que esta teoría está hablando de la competencia capitalista, ¿no? Y entonces, imagínate, o sea, tú bien lo dices, a lo mejor acá con pequeños productores de café o de lo que tú quieras, pues a lo mejor tienen, y puede darse el caso que a lo mejor tengan la misma tecnología, ¿sí? Pero si ya estamos hablando por ejemplo, el sector automotriz, pues difícilmente todas tienen la misma tecnología, ¿no? Entonces, para empezar, la marca ya es un diferenciador, ya, ¿no? La marca te captura cierta demanda que los otros no van a tener, aunque los otros tengan un mejor automóvil, pero como hay lealtad a la marca, pues, ¿no? Entonces, eh, pero esa es la discusión. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Y entonces, ¿qué supuestos vamos a tener? ¿No? Entonces, eso es, ahora, uno como economista puedes tener varias teorías y lo mejor que uno puede hacer es no aplicar la teoría per se, analizar los casos concretos y echarle criterio y decir, bueno, esto, pues a lo mejor hago un supuesto así y asado, ¿no? Pero no como viene en el modelo, ¿no? Entonces, esa es, ahorita estamos discutiendo eso, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? O sea, eh, ahorita vamos a llegar a otra cosa, pero hay que avanzar porque si no, nos vamos a quedar aquí. Dice, fíjense, el punto crítico, ¿no? El control de las variables, dice. Maximizar es sencillo cuando un agente controla las variables relevantes. La economía real no funciona así, ¿sí?
Y es la idea de, por ejemplo, a ver, cuando yo maximizo, ¿no? En el problema, una variable, con una incógnita, ¿no? Una función con una variable, ¿no? Pues es con una restricción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy suponiendo? Que todas las condiciones se mantienen constantes, que voy a derivar y todo eso, y que no va a haber un cambio, ¿no? Y bajo esas circunstancias, porque es un problema estático, no dinámico, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, yo puedo encontrar ciertas regiones factibles y a lo mejor encuentro el máximo en esas regiones factibles. Pero a la realidad no es así. Si yo mantengo las condiciones estáticas y maximizo, pues ese óptimo se cumple bajo esas circunstancias. Si cambian las condiciones, pues ese óptimo ya no va a ser el óptimo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Dice, fíjense, cruzó un decisor aislado puede plantear un problema relativamente puro de maximización, pero ¿qué pasa cuando dos interactúan? Y es lo que yo alguna vez les comentaba. Imagínense que ustedes son, bueno, aquí yo veo cuatro camaradas y de repente les gusta la muchacha que está en el salón, ¿sí? Entonces, no, pues sí, a ver, es fácil llegar ¿se acuerdan de esta película donde salía Brooke Shields? La de la isla, ¿no? ¿Cómo se llamaba, no? El paraíso, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero nada más era la chava y el chavo, ¿no? Pues entonces el chavo, pues claro que nada más iba a haber una, ¿no? En aislamiento. Pero si ponemos el problema así, ¿qué onda? ¿Quién maximiza? ¿Cómo maximizan? ¿O qué onda? O sea, ¿cómo puedo maximizar cuando el otro busca el mismo objetivo? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar en ese contexto? Pues que uno sí maximiza y los demás ya no, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa cuando hay interacción y cuando hay conflicto, dice. Cada participante controla sus propias acciones, pero no las decisiones de los demás. En conflicto, los objetivos pueden coincidir, pero también ser opuestos. Aparecen máximos en conflicto, ¿no? Y entonces él ya está vendiendo aquí ya la teoría de juegos, ¿sí? En donde va a haber que los diferentes agentes, posibles ganancias, y hay juegos en donde cuál va a ser el óptimo dependiendo de las estrategias, ¿sí? Pero cambia la idea de la visión de maximización, ¿no? En donde, pues bueno, yo tengo un ingreso y quiero comprar una hamburguesa, tengo el ingreso para comprar la hamburguesa, pero llega otro y la compra y el vendedor de hamburguesas ya no tiene, ¿qué hago? ¿No? Entonces ya son cosas que van ahí viendo, que se va complicando la realidad y complican las conclusiones del modelo. Dice, entonces toda transacción económica implica como mínimo dos centros de decisión. Entonces ahí vamos, ¿no? Dice, vamos entendiendo. O sea, una cosa es el individuo aislado y ya cuando hay interacción con demás individuos. Puntos críticos 2 y 3. Preferencias y Pareto óptimo, dice. La preferencia revelada, ¿sí? Dice, Morgenstern cuestiona que la simple observación de las elecciones permita construir un orden completo de preferencias. Dice, si las elecciones observadas son insuficientes o ambiguas, la base empírica de la teoría resulta demasiado estrecha. Su advertencia, matematizar una proposición no garantiza que sea verdadera. ¿Qué es la preferencia revelada? A ver, ¿qué entienden por preferencia revelada? Ustedes. ¿Qué onda? No es de cuando A prefiere a B, luego B Ajá. prefiere a C, entonces A prefiere a C. Ahí es lo de la transitividad, ¿no? Pero ¿qué sería la preferencia? A ver, por ejemplo, a ver, ustedes, yo no sé su preferencia, ¿no? Yo no sé sus preferencias. ¿Cuándo puedo encontrar
Por ejemplo, a ver, yo no sé sus preferencias. Imagínense si yo les digo, a ver, tengo una manzana y un chocolate, ¿sí? Tengo una manzana. ¿Cuándo voy a saber sus preferencias? Cuando la revelen, cuando ustedes digan, si yo Que les tomen la pongo chocolate decisión. y manzana, ustedes van a hacer, ah, pues yo quiero esta o quiero esta, ¿no? Pero yo no lo sé porque es algo subjetivo. Entonces, el investigador, el externo, se va a dar cuenta de su preferencia cuando ustedes la revelen. Eso es la preferencia revelada, ¿sí? En términos, digamos, objetivos. Les doy a elegir y ustedes eligen. Eso se llama revelar la preferencia. Pero mientras no la revelen, se queda aquí, ¿sí? O sea, esa es la idea de la preferencia revelada. Entonces, yo no sé sus preferencias hasta que ustedes la revelen, ¿no? Entonces, pero incluso el hecho de que ustedes la revelen, dice Morgenstern, dice, no necesariamente me permite construir el orden completo. Dice, si las elecciones observadas son insuficientes o ambiguas, la base empírica de la teoría resulta demasiado estrecha, ¿sí? Entonces, es como si yo le dijera a una muchacha, bueno, pues, el problema es la indecisión, por ejemplo. No, pues te gusta Juan o Paco. Y dice la muchacha, bueno, Juan, bueno, Paco, o lo que sea, ¿no? Entonces llega a un punto de indecisión. Entonces, ni siquiera yo como investigador de las preferencias puedo tener un dato objetivo para saber cuál fue su preferencia, ¿sí? Y eso es porque los hombres a veces no tenemos la información suficiente y quedamos indecisos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que la teoría neoclásica asume que los hombres nunca quedamos indecisos. ¿Por qué? Por la transitividad. Ujú. Pero si yo les empiezo a poner varias elecciones, va a haber un momento de duda si no existe la información completa. ¿Ok? Bueno, dice, el óptimo de Pareto, dice, pretende evitar comparaciones interpersonales. Pero Morgenstern pregunta, ¿cómo sabemos realmente que alguien está mejor o peor? ¿Sí? Dice, importan la cantidad y naturaleza de los bienes, la información disponible y los efectos sobre el poder de posición estratégica. A ver, cuando vieron equilibrio general, ustedes les definieron el Pareto óptimo. ¿Qué es el Pareto óptimo? A ver. Donde la oferta se cruza con la demanda. En palabras, señor. Ustedes llegan a la curva del contrato, ¿sí? En equilibrio general. ¿Se acuerdan o no? A la curva del contrato tienen las dos curvas y llegan a un punto. Y el Pareto óptimo es una situación en donde uno no puede mejorar sin que perjudique a otro, ¿sí? O sea que si te mueves de ahí, uno mejora, pero perjudicas al otro. Entonces, el Pareto óptimo es cuando ya no hay un incentivo a moverte, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Si lo vimos, pero ya no profundizamos, fue lo último, ¿no? Que ya no, Bueno, hay que revisar el concepto. A ver, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Esperen, Sí, sí, ya lo vimos. esperen, espérenme. Eso es importante, nada más por lo menos recordarlo. Ok. A ver, lo voy a compartir. Ahí están viendo el pizarrón, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Pizarrón. Entonces, por ejemplo, yo tengo
la caja de each word. O sea, esto es un rectángulo, ¿no? Y tengo una curva del contrato, ¿sí? Aquí tengo la utilidad del consumidor A, este, para acá tengo la del consumidor B, por ejemplo, ¿no? Entonces, A, tengo mi curva de indiferencia y tengo B, mi curva de indiferencia, ¿vale? ¿Sí? Entonces, A, ¿para dónde se va a querer mover? Pues para acá, ¿no? Porque si me muevo para acá, encuentro que otra curva de indiferencia más alta, ¿no? ¿Sí o no? Y si encuentro más alta, ¿estoy qué? ¿Mejor o peor? Mejor, mejor. Mejor, ok. Entonces, el otro, pero a su vez el otro, ¿qué onda? Pues va a querer moverse para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un incentivo a qué? A moverse, ¿no? ¿Sí o no? Ok. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? El óptimo de Pareto es una situación en donde ya no hay incentivo a moverse. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Este es, este es el consumidor B, la curva de indiferencia del B, y esta es la curva de indiferencia de A. Estoy aquí. Tanto de X1, tanto de X2, tanto de X1 y tanto de X2. ¿Vale? De bienes, ¿no? ¿Qué pasa si el consumidor A se quisiera mover? Me muevo. A ver, consumidor A se mueve. El bienestar debe ser afectado, ¿no? Exactamente, o sea, va, si me muevo para acá, fíjense, si me muevo para acá, entonces ahora el consumidor, este, el consumidor A, ¿qué va a tener menos de qué? De X1 y menos de qué? De X2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y quién ganaría? Pues B, ¿no? O sea, en esta situación, si A se moviera para acá, se redujera su utilidad, pues va a estar peor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. ¿Qué tendría que pasar? Pues que B se moviera para acá. Si A se mueve para acá, pues B se mueve para acá. Y entonces ahora, ¿qué va a tener el consumidor? A ver, vamos a ponerlo aquí. Este es el lado de A y este es el lado de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que B va a tener que más de X2 y más de X1. Entonces, si se mueve A, empeora A y mejora B. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, pero también Ah, sí, ajá, sí, sí, ajá. pero hay, perdón, hay una cosa que también se debe tomar en cuenta y es que entre A y B también existen preferencias individuales y que los dos están también buscando su máxima utilidad o su beneficio en el intercambio de un producto por otro, porque no necesariamente los dos están interesados en el mismo. Efectivamente, pero donde precisamente ese argumento que tú dices es la curva del contrato. ¿Qué es la curva del contrato? Recordemos. Donde la tasa marginal de sustitución de A es igual a la tasa marginal de sustitución de B.
Entonces ellos pueden contratar en toda la línea del contrato, ¿sí? Pero si estás en un punto, este punto de aquí, que es el Pareto óptimo, ya no va a haber, si yo me muevo, alguien se va a perjudicar y otro se va a beneficiar, ¿sí? Entonces, por eso les pongo aquí, si A se moviera para acá, A pierde y B gana. Y entonces ya no es Pareto óptimo. El Pareto óptimo es esto. Aquí ya no hay un incentivo a moverse, porque las curvas de indiferencia de los dos son tangentes, ¿sí? Son tangentes y están dentro de la curva del contrato. La curva del contrato son todos los posibles puntos en donde ellos pueden intercambiar según qué, sus utilidades marginales, ¿no? ¿Sí? La combinación de utilidades marginales. Entonces, ese es el Pareto, ¿sí? Y por ejemplo, en este punto de acá arriba, fíjense, nada más para ver acá. Aquí, ¿por qué estoy? Fíjense. Aquí lo voy a poner. Aquí estoy en este punto y en este punto. Si este es el consumidor A, si esta es la curva de indiferencia del consumidor A y esta es la curva de indiferencia de B, todavía se puede mover para acá, mejora A sin perjudicar a B. B puede avanzar para acá sin perjudicar a A, pero una vez que son tangentes, se llega al Pareto óptimo. Y ya que llegué al Pareto óptimo, ya no hay fuerza que me haga moverme. Porque si me muevo, como en el caso de abajo, uno sale perjudicado y se beneficia al otro. Entonces, esa es la idea de Pareto. Es el punto en el cual uno no puede mejorar sin perjudicar al otro. ¿Vale? Entonces ya, más o menos ahí para que lo recuerden, échenle un ojo ahí nada más esa parte. Y por ejemplo, todo el entorno aquí entre estos dos puntos se le llama Pareto superior. Porque puede haber mejoras sin que perjudiques al otro. Pero acá ya estoy en el Pareto. Si estoy en la tangencia, aquí, yo ya no me voy a mover. Esta situación no podría pasar lo que hice el movimiento. El movimiento lo hice para que se viera que si se baja A, pierde A y favorece a B, ¿no? Que es el concepto de Pareto. Entonces, vamos a ver. Voy a cerrar. Ya nada más era para acordarlos. Creo que valió porque los hice bolas, pero bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense aquí. Dice, el óptimo de Pareto dice, pretende evitar comparaciones interpersonales, pero Morgan se pregunta cómo sabemos realmente que alguien está peor o mejor. Entonces, en esa curva del contrato, a través de las tangencias de la tasa marginal de sustitución entre A y B, yo puedo establecer pues una igualdad de condiciones para el intercambio. Esa es la curva del contrato. Pero dependiendo del ingreso, es donde se van a colocar cada uno. En ese problema, en el que vimos ahorita, hay una distribución del ingreso previa, ¿no? Que es el W. Entonces, la distribución del ingreso importa para saber hasta qué punto de la curva del contrato van a llegar los dos. El problema es que yo no estoy pensando en la utilidad del otro. Y lo que dice Morgensen es lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo sé que la utilidad de una persona en cierto punto mejoró en la realidad? ¿No? ¿Cómo lo evalúo? Entonces, ese es el problema. Dice, pero Morgan se pregunta, ¿cómo sabemos realmente que alguien está mejor o peor? Dice, importan la cantidad y la naturaleza de los bienes, la información disponible
y los efectos sobre el poder y posesión estratégica. Dice, la utilidad, la información y el poder complican la lectura puramente ordinal del bienestar. O sea, por ejemplo, en eso yo les ponía, a ver, estamos en este punto, pero si ese punto implica una distribución regresiva del ingreso, yo puedo decir, a ver, este es Pareto óptimo, ¿sí? Pero con una distribución regresiva del ingreso. Ejemplo, con palabras en castellano. Va a haber ahorita un Pareto óptimo entre Salinas Pliego y ustedes. Sí, porque él con su ingreso compra lo que él le hace feliz y nosotros con nuestro ingreso compramos lo que podemos que nos haga feliz. ¿Sí? Pero realmente estamos mejor. O sea, esa es la pregunta. ¿Sí? Y la distribución del ingreso entra ¿qué? Una cuestión de naturaleza política que el modelo no te dice. Alrededor de la discusión del Pareto, ahí está, ¿cómo se llama? Lean a Rawls, ¿sí? Él es un politólogo y va a hablar de la idea de justicia y el Pareto óptimo, ¿sí? Entonces, vamos para abajo. Punto crítico 4 dice, el tatonement. ¿Qué entendemos por el tatonement? El subastador, ¿sí? Entonces, acuérdense de Balrás, ¿qué decía? Que yo decía, a ver, vamos a suponer que hay un subastador, ¿no? Entonces el subastador da un precio. ¿Y ese precio qué puede pasar? Que haya equilibrio o que no haya equilibrio, ¿no? Si no hay equilibrio, ¿qué hace el subastador? Pone otro precio, ¿no? Entonces, si no se acaba la demanda es porque el precio está muy alto. Si no hay suficiente demanda es porque el precio está muy alto, entonces lo bajo, ¿no? Y que es el tanteo, la idea del tanteo, ¿no? Entonces dice, en el contrato inicial no hay equilibrio. En la recontratación y pregunta, ¿va a ser con memoria o sin memoria? Porque si en el contrato inicial yo puse un precio y no hay equilibrio, y en el siguiente pongo un precio, pero no tengo memoria de lo que pasó en el pasado, entonces, ¿cómo sé dónde voy a poner el precio? No sé si me explico. ¿Entendemos esta idea o no? O sea, por ejemplo, es el subastador, ¿eh? Entonces yo tengo ahí, ¿qué pasa cuando hay un exceso de demanda o un exceso de oferta? ¿Vale? Si hay exceso de demanda es que el precio está ¿qué? Muy bajo. Si hay exceso de oferta es que el precio está muy alto. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer el subastador? Con memoria. Con memoria tratas de corregir, pero si no hay memoria, pones el precio otra vez. Y si se va alejando, ¿qué pasa? Lo que decía León Balrás, Balrás, y por eso hay que leer a los clásicos, hay que leer a Balrás, él decía, bueno, puede pasar que el subastador ponga un precio que es correcto y que llegue al equilibrio. Pero si el subastador pone precios incorrectos, no, igual y me alejo del equilibrio, ¿sí? Entonces, ese es el problema que plantea Morgenstern. Y entonces dice, ¿el equilibrio se alcanza realmente? ¿No? Dice, bienes perecederos y servicios hacen imposible deshacerse de ciertas transacciones, ¿sí? Dice, con previsión perfecta, el tanteo sería innecesario. Si yo sé qué va a pasar en el futuro, ¿para qué hago tanteo? ¿Sí me explico? Dice, sin ella hacen falta supuestos sobre los grados de previsión. Morgenstern lo interpreta como recurso metodológico, no como descripción de un proceso histórico real. ¿Va? Entonces, estamos viendo los puntos de crítica. Ya casi se va a acabar esto. Y no hice la otra lectura. Punto crítico número 5. ¿Qué significa la competencia? Dice, en el lenguaje ordinario, competir implica estrategia, maniobra, negociación e información. En el equilibrio competitivo, nadie puede influir en nada.
Competencia perfecta. Agentes insignificantes, precios dados y adaptación individual. Lo que desaparece, negociación, liderazgo de precios, cooperación, poder y precios administrados. Resultado, la teoría presupone precios, pero explica débilmente cómo se forman. ¿Vale? Para Morgenstern, la competencia perfecta es un caso límite, no una descripción general de la organización económica. Le sigo. Puntos críticos 6 y 8. Asignación, sustitución y agregación. Asignación de recursos. No solo el mercado asigna recursos, también lo hacen el Estado. Hay herencias, donaciones, mercados financieros y progreso tecnológico. Algunas asignaciones son estáticas, otras contienen elementos dinámicos. La sustitución. El concepto se vuelve mucho más complejo cuando los objetos son discretos y no perfectamente divisibles. ¿Sí? La sustitución continua de los modelos pueden ocultar dificultades económicas reales. Ahí les va un rollo real y una discusión inacabada. ¿Cómo agrego el capital? La discusión de Cambridge. ¿Sí? ¿Cómo puedo sacar un agregado del capital cuando los elementos de capital son tan diversos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa crítica se la hacen a Solow en el modelo de Solow, de crecimiento de Solow. El K que mide edificios, maquinaria, ¿qué? ¿No? Entonces, bueno. Y en como intercambio, a ver, la teoría neoclásica me dice que, si están hablando ustedes de las isocuantas, ¿no? Las curvas de isocostos, ¿se acuerdan de las curvas de isocostos? Más o menos, ¿sí? ¿Qué me dicen las curvas de isocostos? Que yo puedo para alcanzar más producción, pues tengo que elevarme, pero eso implica mayor costo. Ahora, yo me puedo desplazar en toda la curva de isocostos entre trabajo y capital para producir lo mismo, ¿sí? Pero realmente puedo producir lo mismo con una combinación de capital aquí y acá, o hay combinaciones específicas que son como las curvas de utilidad, ¿cómo se llaman? Las Leontief, que son complementos. Entonces, la idea de la divisibilidad puede ser contrastada y realmente no hay sustitución, ¿sí? Para hacer tortillas de manera industrial, ¿cómo le hago? ¿No? Necesito una máquina de ciertas características. Puedo hacer esa producción de otra forma, con otra combinación, ¿sí? Eso es lo que está lo que está cuestionando, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, ¿a ustedes les gusta la carne o el pescado? ¿O el pollo? La carne, pescado. La carne, ustedes son carnívoros, ¿ok? Entonces, los neoclásicos a veces le ponen, bueno, ahí, a ver, de la carne, ¿qué sería un sustituto? A ver, díganme, si a todos les gusta la carne, ¿qué sería un sustituto de la carne? Sustituto perfecto. Sí. A ver, pues un sustituto perfecto de la carne es la carne, ¿no? No hay sustituto perfecto de lo que nos gusta, ¿no? A eso me refiero, o sea, difícilmente a alguien que le gusta la carne y que también le puede gustar el pescado, pero no piensas al pescado como un sustituto de la carne, tal vez en términos proteínicos, pero no como sustituto de lo que se te antoja en ese momento. No sé si me explico ahí, pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Esa es la idea. Demanda y oferta. Dice, Morgenstern cuestiona la agregación simple de ofertas y demandas, individuales e interdependientes. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Es una idea muy sencilla. ¿Qué proceso físico sucede en el Sol?
que genera energía. ¿Cómo se llama? De la fotosíntesis. No, ese es en las plantas, ¿no? Ese es en las plantas. En el sol. Combustión del hidrógeno. ¿Eso cómo se llama? La fusión, ¿no? Fusión nuclear. Ahora, ¿cómo se explica la fusión nuclear? ¿Cuál es el elemento fundamental del universo? Hidrógeno. La tabla periódica, la tabla periódica, ¿cuál es el primero? Primero. ¿Lo de chon? No. ¿Cómo? Eso que le dicen chon, lo de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ah, pero ¿cuál es el primer elemento? Primer elemento de la tabla. Es hidrógeno, ¿no? Es el que más abunda en el universo, el hidrógeno. No, sí, claro. Es el hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el Sol? ¿Qué es lo que sucede en el Sol? Los átomos de Estoy explicando eso, lo de la agregación, ¿eh? Lo de la agregación. ¿Qué es lo que sucede? Chocan dos, ¿qué? Átomos de hidrógeno por la densidad y se fusionan, ¿sí? ¿Y qué se genera? Una explosión, liberan energía y esos átomos de hidrógeno se convierten ¿en qué? En helio, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con esos de helio? Luego vuelven a chocar y se convierten en elementos cada vez más pesados, ¿sí? Si es una estrella muy grande, el oro es de los elementos que surgen de lo que pasa en el Sol, pero ya o sea, con una densidad tremenda, ¿no? Una masa tremenda. ¿A qué voy? El principio de irreversibilidad. Entonces, dice, eh, la teoría neoclásica dice que el conjunto de la demanda agregada es igual a la suma de las partes, ¿sí? Pero eso no necesariamente es cierto, porque cuando tú estás hablando de una demanda social, es como lo que yo les digo. Ustedes individualmente, como individuos, pueden comprar ciertas cosas para satisfacer su utilidad, pero si ya están en pareja o si están en grupo, la demanda va a cambiar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo lo individual que lo agregado. A esa es la cuestión, ¿no? Cuando hay interdependencia de demanda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense, ustedes cuatro, pónganse de acuerdo para ver una película que les guste a todos. Bueno, es fácil, ¿no? Que esté Rambo y Schwarzenegger y ya todos van, ¿no? Pero bueno, habrá ahí una discusión, tal cosa de qué vamos a ver. Pero bueno, no es lo mismo lo que ustedes elegirían que lo que eligen en grupo. Esa es la idea. Entonces, la heterogeneidad de consumidores y productores dificulta justificar las curvas agregadas aditivas. ¿A qué va? Que la curva individual no es lo mismo que la curva agregada, ¿sí? Y que no se puede pasar de lo individual o lo agregado a través de sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno tiene una preferencia, digamos, imagínense, para ustedes, para algunos tal vez, les pongo un ejemplo sencillo. Para Salinas Pliego, este, tomar champán será un bien de lujo. No. No. Para nosotros, tampoco. Entonces, ¿no? A ver, si yo me quiero diferenciar del otro, ¿no? A lo mejor, fíjense, es que depende, a ver, ¿la tortilla para ti será un bien normal o un bien inferior? Es un bien láser. Lo que gustes y mandes, para ti es eso, a lo mejor para el otro no, pero cuando asumes
Si para ti esa demanda no tiene pendiente negativa, no necesariamente implica que la demanda de ese bien para la otra persona tenga pendiente negativa. Entonces, si hablamos de matemáticas, si sumas curvas de demanda con distintas pendientes, no necesariamente vas a garantizar que en el agregado, la demanda agregada, tenga pendiente negativa. ¿Me explico? Vamos a ver. Entonces, cuando los profesores de macroeconomía empiezan explicando que la demanda y la oferta representan todas esas que son la suma de las preferencias individuales, pues este punto lo cuestiona, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el supuesto? A ver, yo les preguntaría, ¿hay macro neoclásica? Y la respuesta es, en todos los libros de macro, la demanda agregada o la oferta agregada se cumple a través de el agente representativo, ¿no? Entonces, supongamos que hay un agente representativo de las preferencias. Entonces, pero es un agente, ¿no? O la suma de individuos iguales, ¿sí? Vamos a llegar a eso, pero vamos a ver. Yo lo que lo que les diría es que no existe macro neoclásica. La macro neoclásica sigue siendo micro, ¿sí? Vamos a ver, vamos a avanzar. Vamos, punto crítico 9. Ya casi vamos a acabar. Curvas de indiferencia. El consumidor elige usando un sistema de precios existentes, pero ese sistema depende de las elecciones de los propios individuos. El huevo o la gallina. Punto número 1. Cuando yo ya voy al mercado, ¿no? Cuando voy al mercado hay un precio, ¿no? Pero se supone que si yo entro al mercado, pues voy a modificar ese precio, ¿o no? ¿Sí? Un productor, ¿no? Un productor entra a un mercado con precios dados, pero el hecho que él entre va a modificar la estructura del mercado, ¿sí? Solamente que se asuma que es insignificante, ¿ok? Entonces, es el problema del huevo y la gallina. Entonces dice, las elecciones individuales, dice, el ingreso, las preferencias y las decisiones de compra interrelacionan con el sistema de precios que condiciona las elecciones y a la vez emerge de ellas. Yo voy a decidir qué comprar a través del precio que veo, pero cuando yo entro al mercado, ese precio se tiene que modificar. Entonces, si se modifica, ¿cómo decido? Esa es lo que él está planteando. Entonces, interdependencia, más comparaciones interpersonales, dice, el bienestar social es todavía más difícil de construir. El número 10, la teoría de la empresa. El problema de los servicios, dice, conceptos como la productividad, rendimientos y sustitución fueron desarrollados pensando en la producción física. ¿Cómo medir la productividad de una escuela, una orquesta o un bufete jurídico? Producen cosas, no producen cosas, ¿sí? La decisión real. La empresa debe decidir qué producir, cuánto producir y cómo actuar frente a otras empresas. Son decisiones estratégicas, no simples resultados automáticos de maximización. La alternativa, la teoría de juegos. Él está vendiendo teoría de juegos. Morgenstern reclama una teoría de la empresa centrada en la toma de decisiones frente a otros agentes. En este punto considera a Schumpeter más cercano a la realidad. ¿Vale? Y ya casi la última. Puntos críticos 11 y 12. Dinero y distribución. El regreso a Cantillon. Un aumento de dinero no puede analizarse solo por su magnitud. Importa cómo entra el dinero a la circulación. Crédito a los productos, a los consumidores, el gasto público, los servicios. ¿A qué estamos hablando? Cuando llega Friedman, ¿se acuerdan?
en la teoría óptima del dinero, creo que así se llama. ¿Cuál es el supuesto de Friedman del Banco Central? ¿Qué hace el Banco Central? El monetarismo de Friedman. ¿Cómo entra el dinero a la circulación según Friedman? Y me dice Friedman, imagínense que llega un helicóptero a las 5 de la mañana y que empieza a aventar dinero ahí donde están ahí en la UNACH, del helicóptero, ¿sí? Entonces el dinero entra a la circulación como pues del helicóptero, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues hay dinero, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar el dinero que está cayendo del cielo y se lo van a gastar. Pero, ¿por qué él regresó Cantillón? Porque Cantillón, desde inicio, explica cómo entra el dinero a la circulación y sabe que el dinero a la circulación no entra a través de un helicóptero. Hay bancos. ¿Cómo puedo obtener dinero? Pues tengo que trabajar. Si no me alcanza, pues tengo que pedir un crédito, ¿sí? Y entonces el mecanismo de la entrada de dinero también modifica todo el sistema, ¿sí? Eh, y eso es importante, ¿no? Dice, el punto es distributivo y dinámico. La ruta del dinero modifica sus efectos, ¿sí? Luego dice, distribución del ingreso personal y funcional. Morgenstern rechaza que la productividad marginal baste para explicar salarios e ingresos. Y eso ya cualquiera lo sabe. Poder, explotación, aleatoriedad, tradición y negociación también intervienen en la formación del ingreso. Dice, la economía necesita explicar procesos, posiciones estratégicas y relaciones de poder, no solo resultados de equilibrio. ¿Vale? Entonces, último. Todavía me faltan dos. El 13. Aplicabilidad de la teoría. ¿Qué dice Morgenstern? Realismo del problema. Dice, antes de demostrar un teorema, preguntar si el problema que se resuelve existe y si es relevante. Interdependencia. Los agentes actúan frente a otros agentes. Información, estrategia, conflicto. Dinámica. El tiempo, la irreversibilidad, innovación y expectativas dificultan reducir la economía a un equilibrio estático. ¿Cómo es que la innovación podría dificultar el proceso de maximización? Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes producen tortillas, ¿sí? Y que hacen una innovación. Le ponen a una tortilla, no sé, un vitamínico que no sé qué, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos kilos de tortillas de eso van a vender? ¿Cuánta maquinaria para producir esas tortillas van a comprar? Para que sea óptimo. Algo que es nuevo, ¿eh? ¿Cómo sabes? Se van a producir un robot, ahí está el Optimus, que tal cosa, ¿no? ¿Cuántos robots voy a vender? ¿Sí? ¿Cuánta maquinaria para producir robots voy a comprar? Para que sea óptimo, para que obtenga la máxima ganancia. No lo sé. ¿Sí? Y la teoría neoclásica, para obtener óptimos, necesita que yo sepa cuánto voy a meter de esto, cuánto voy a meter de esto. Porque cuando yo obtengo el óptimo, yo sé cuántas unidades de capital, cuántas unidades de trabajo voy a contratar, ¿no? Entonces, y todo depende de una curva de producción, de producción, una función de producción con rendimientos decrecientes, pero no consideran la demanda, ¿no? En el mundo real, tengo que considerar la demanda, porque si no, no sé cuánto voy a comprar de esto para producir lo otro, ni siquiera cuánto voy a producir lo otro. Si no hay demanda para ese producto, ¿no? Y aunque yo hiciera un estudio de mercado, ¿cuánto es lo que realmente? Si el estudio me dice que vas a producir 100, pero voy a producir los 100, no los voy a producir.
Ese es el mundo, ¿no? Entonces dice, la crítica de Morgenstern apunta a recuperar una economía capaz de describir cómo se toman las decisiones en el mundo real. Conclusión de la economía pura a la economía política. Dice, Morgenstern no cuestiona las matemáticas por sí mismas, cuestiona su uso cuando se sustituye el examen del fenómeno económico. Su blanco principal es una teoría del equilibrio que elimina interacción estratégica, negociación, poder, incertidumbre y tiempo. Los puntos críticos convergen en una misma exigencia, a partir de problemas empíricos y construir conceptos adecuados para ellos. De ahí su propuesta de devolver a una concepción más amplia de la economía política. ¿Vale? Entonces, esta fue así, como la de la caricatura que presenté, es una posición crítica acerca de la visión convencional. La visión convencional para nosotros va a ser siempre la teoría marginalista y la visión neoclásica. ¿Sale? Entonces, les mando esto y no sé si tengan dudas. Ya nos vamos, ¿eh? Parte el video, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo ven? A ver, unas cosas van a ser así, otras cosas vamos a hacer algunas cositas en el pizarrón, matemáticas como a ustedes les gustan, pero tenemos que reflexionar acerca de lo que es la teoría. Distintos autores, ¿no? Difícilmente vamos a agarrar aquí a los marxistas porque los consideramos que pues, son descerebrados, ¿no? Entonces, no piensan, ¿no? Son ideológicos. Entonces, las lecturas que hagamos las vamos a ver desde el lente de distintos críticos post-keynesianos que son los más decentes. Soy irónico, ¿eh? Yo soy marxista, pero ¿no? No vamos a agarrar a los más revolucionarios ni revoltosos, no vamos a agarrar a los que se acercan al mainstream. Morgenstern es del mainstream, ¿no? Entonces ahí, y él critica la teoría del mainstream, ¿no? Y hay unas críticas que, pues, son puntillosas. Entonces, ahí vamos a ir reflexionando. Lo que yo les recomiendo es que lean, ¿no? Les voy a pasar las diapositivas, les voy a pasar las lecturas y vamos avanzando. Pero es la vacuna, tratar de vacunarnos contra la visión convencional y hacernos muy, muy críticos acerca de lo que nos dice la visión neoclásica. ¿Va? Va que va. Se ve. Pues entonces, voy mandando eso, la próxima semana no los veo y ojalá tuvieran la oportunidad para discutir con Bruno de estas, fueron dos lecturas, ¿no? ¿Va? Entonces, pues ahí se las mando. Cualquier cosa ahí nos estamos en contacto, ¿vale? Que tengan bonito fin. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias.